el sol se levantaba sobre el reino de Ashanti, como lo había hecho durante cientos de años. Los rayos dorados tocaban las paredes del palacio real y hacían brillar las decoraciones de oro que adornaban cada puerta y ventana. Era un reino rico, un reino próspero, y todos los que vivían dentro de sus fronteras conocían la paz y la abundancia. En el corazón de este palacio vivían dos jóvenes príncipes. El mayor se llamaba Kofi, tenía 25 años y era alto como los árboles que crecían junto al río sagrado. Su piel era oscura como la noche sin luna y sus ojos brillaban con la sabiduría que había heredado de su padre. El menor se llamaba Mensa, tenía 22 años y aunque no era tan alto como su hermano, su mente era más rápida que cualquier guerrero con su lanza. Juntos, estos dos hermanos representaban el futuro del reino de Ashanti. Su padre, el rey Nana Kwame, había gobernado durante 30 años. Era un hombre justo y sabio, que había transformado un pequeño territorio en un imperio comercial. Los mercaderes venían de tierras lejanas para intercambiar sus productos en los mercados de Ashanti. El oro fluía como el agua del río, y el pueblo vivía feliz bajo su protección. Cada mañana, los príncipes se despertaban antes del amanecer. Su padre les había enseñado que un buen líder debe levantarse antes que su pueblo. Kofi caminaba hacia el patio de entrenamiento, donde los mejores guerreros del reino lo esperaban. Allí practicaba con la espada, el escudo y la lanza. Su cuerpo se movía con gracia y poder, y los guerreros más veteranos asentían con aprobación cuando lo veían luchar. Mensa, por otro lado, pasaba sus mañanas en la biblioteca del palacio. Leía los antiguos textos que contaban la historia de su pueblo. Estudiaba mapas de territorios cercanos y lejanos. Aprendía los secretos de la diplomacia y la estrategia. Su padre siempre decía que un reino necesita tanto un brazo fuerte como una mente brillante. Y sus dos hijos encarnaban perfectamente estas cualidades. A la madre de los príncipes había muerto cuando Mensa era apenas un niño. La reina Abina había sido una mujer extraordinaria, conocida por su bondad y su belleza. Su muerte había dejado un vacío en el palacio que nunca se llenó completamente. El rey nunca volvió a casarse, dedicando todo su amor a sus hijos y a su pueblo en aquellos días de paz. Nadie podía imaginar que la tragedia se acercaba. Los mercados estaban llenos de risas y música. Los niños jugaban en las calles sin miedo. Los ancianos contaban historias bajo los árboles, mientras el sol calentaba sus huesos viejos. Era un tiempo de felicidad que todos daban por seguro, pero no todos compartían esta alegría. En las sombras del reino, un hombre observaba y esperaba. Su nombre era Lord Asante, y una vez había sido uno de los nobles más respetados del reino. Había servido al rey durante muchos años, administrando las tierras del norte y cobrando los impuestos de los comerciantes. Sin embargo, su corazón estaba lleno de codicia, y comenzó a robar del tesoro real para llenar sus propias arcas. Cuando el rey descubrió su traición, Lord Asante fue despojado de sus tierras y títulos. Fue expulsado del palacio y obligado a vivir como un hombre común. Esta humillación encendió un fuego de odio en su corazón que nunca se apagó. Durante 10 años, Lord Asante vivió en las fronteras del reino, alimentando su resentimiento y planeando su venganza. A los príncipes conocían la historia de Lord Asante, pero lo consideraban un problema del pasado. Kofi a veces mencionaba su nombre cuando hablaba de los peligros de la corrupción. Mensa había leído sobre su caso en los registros del reino, pero ninguno de los dos imaginaba que este hombre desterrado seguía siendo una amenaza real al Lord. Asante no había estado inactivo durante su exilio. Había viajado a los reinos vecinos, aquellos que envidiaban la riqueza de Ashanti. Había susurrado en los oídos de reyes ambiciosos, prometiéndoles tesoros y territorios si lo ayudaban a derrocar a Nana Kwame.
3 reinos escucharon sus palabras con interés en el reino de Dagbon al norte, el reino de Denkiera al oeste y el reino de Aquamu al este. Estos 3 reinos habían intentado conquistar a Ashanti en el pasado, pero siempre habían fracasado. Las defensas del reino eran fuertes y sus guerreros valientes. Sin embargo, Lord Asante les ofreció algo que ningún ejército podía proporcionar: un conocimiento del interior del palacio. Él conocía cada pasadizo secreto, cada puerta oculta, cada debilidad de las murallas. Con esta información, la conquista de Ashanti parecía no solo posible, sino inevitable. Mientras Lord Asante tejía sus planes oscuros, la vida en el palacio continuaba con normalidad. El rey celebró el 25º cumpleaños de Kofi con una gran fiesta que duró 3 días. Nobles de todo el reino vinieron a presentar sus respetos al heredero del trono. Hubo música, baile y banquetes que nadie olvidaría jamás. Durante la celebración, Kofi conoció a una joven noble llamada Akoshua. Ella era hija de uno de los consejeros más leales del rey, y su belleza era comparable a la de las flores que crecían en los jardines del palacio. Kofi sintió que su corazón latía más rápido cuando la vio, y pasaron largas horas hablando bajo las estrellas. Mensa observaba a su hermano con una sonrisa, feliz de verlo tan contento, pero incluso durante estos momentos de alegría, Mensa sentía una inquietud que no podía explicar. A veces, cuando caminaba por los pasillos del palacio de noche, sentía que algo no estaba bien. Era como si el aire mismo llevara un mensaje de advertencia que él no podía descifrar. Compartió estos sentimientos con su hermano, pero Kofi le aseguró que todo estaba bien. El reino era fuerte, su padre era sabio, y no había nada que temer. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso normal. Kofi comenzó a pasar más tiempo con Akoshua, y todos en el palacio hablaban de una posible boda real. Mensa continuó sus estudios, profundizando en las artes de la guerra y la diplomacia. El rey observaba a sus hijos con orgullo, sabiendo que el futuro de su reino estaba en buenas manos. Un día, un mensajero llegó al palacio con noticias del norte. Los comerciantes reportaban movimientos extraños en las fronteras del reino de Dagbon. Soldados se reunían en números inusuales, y los caminos que llevaban hacia Hanti estaban siendo vigilados. El rey convocó a sus consejeros para discutir estas noticias, pero la mayoría descartó las preocupaciones como rumores sin fundamento. Dagbon no se atrevería a atacar a Santi, decían. Los tratados de paz habían sido firmados. Hacía generaciones. Mensa asistió a esta reunión y escuchó con atención cada palabra. Algo en su interior le decía que estos rumores merecían más investigación. Después de la reunión se acercó a su padre y le pidió permiso para enviar espías a las fronteras. El rey consideró la petición de su hijo menor y finalmente asintió. Era mejor ser cauteloso, dijo. Aunque probablemente no había nada de qué preocuparse, los espías partieron esa misma noche, viajando en secreto hacia las 3 fronteras del reino. Mensa les había dado instrucciones claras: observar, escuchar y reportar cualquier cosa inusual. Pasarían semanas antes de que regresaran con información, y durante ese tiempo, la vida en el palacio continuó como siempre. Kofi anunció oficialmente su compromiso con Akoshua durante una cena formal en el gran salón. El rey abrazó a su hijo Mayo Ere con lágrimas en los ojos, feliz de ver que la línea real continuaría. Los nobles aplaudieron y brindaron por la felicidad de la pareja. Mensa abrazó a su hermano y le deseó toda la felicidad del mundo. Era un momento de pura alegría que ninguno de ellos olvidaría. Pero la alegría no duraría mucho. 3 semanas después del compromiso, uno de los espías regresó al palacio. Había cabalgado durante días sin descanso
y su caballo cayó muerto de agotamiento en las puertas del palacio. El espía fue llevado inmediatamente ante el rey, y las noticias que traía helaron la sangre de todos los presentes. Los tres reinos vecinos habían formado una alianza secreta. Sus ejércitos se estaban reuniendo en las fronteras, preparándose para un ataque coordinado, y lo más terrible de todo, Anlord Asante había sido visto entrando y saliendo de los palacios de los tres reyes, actuando como intermediario y consejero. La traición que había comenzado hacía 10 años, finalmente estaba dando sus frutos amargos. El rey convocó inmediatamente a sus generales. Los planes de defensa fueron discutidos y las tropas fueron movilizadas. Pero había un problema grave en los ejércitos combinados de los tres reinos. Superaban en número a las fuerzas de Ashanti por 3-1, incluso con sus defensas fuertes y sus guerreros valientes. La victoria no estaba garantizada. Ankofi quería liderar a los soldados hacia las fronteras para enfrentar al enemigo antes de que llegara a las puertas del reino. Era un plan audaz que podría funcionar si actuaban con rapidez. Mensa, sin embargo, sugirió una estrategia diferente. Propuso fortalecer las defensas del palacio y enviar mensajeros a reinos aliados pidiendo ayuda. Era un plan más cauteloso que daría tiempo para prepararse mejor en el rey. Escuchó a ambos hijos con atención, amaba a Kofi por su valentía y a Mensa por su prudencia. Después de mucha deliberación, decidió implementar una combinación de ambas estrategias. Enviaría parte del ejército a las fronteras para retrasar el avance enemigo, mientras fortalecía las defensas del palacio y buscaba aliados. En los días siguientes fueron caóticos. Soldados marchaban por las calles, mientras las mujeres y los niños eran evacuados hacia el interior del reino. Los herreros trabajaban día y noche forjando armas y armaduras. Los graneros fueron llenados con provisiones para un posible asedio. Todo el reino se preparaba para la guerra que se avecinaba. Kofi pasaba cada momento disponible en el campo de entrenamiento, perfeccionando sus habilidades y preparando a los guerreros jóvenes para la batalla. Akoshua lo observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabiendo que pronto tendría que despedirse de él, le rogó que tuviera cuidado, que recordara que ella lo esperaba. Kofi le prometió que volvería victorioso, que nada ni nadie podría separarlo de ella. Mensa trabajaba en la biblioteca, estudiando mapas antiguos y buscando cualquier ventaja estratégica que pudiera ayudar en la defensa del reino. Descubrió registros de una red de túneles que conectaban el palacio con varios puntos fuera de las murallas. Estos túneles habían sido construidos generaciones atrás como rutas de escape en caso de emergencia. Mensa se aseguró de que solo él y su familia conocieran su ubicación exacta. En el rey observaba los preparativos con el corazón pesado. Había dedicado su vida a construir un reino de paz y prosperidad, y ahora todo amenazaba con derrumbarse. Rezaba a los espíritus de sus ancestros, pidiendo guía y protección, pero en lo profundo de su corazón, sentía que tiempos oscuros se acercaban a una noche, mientras el rey cenaba solo en sus aposentos. Un sirviente que había trabajado en el palacio durante muchos años le sirvió vino. El rey no sospechó nada mientras bebía, pero pronto comenzó a sentirse mareado. El sirviente reveló entonces su verdadera identidad. Era un agente de Lord Asante, plantado en el palacio hacía años esperando este momento. Antes de que el rey pudiera gritar, pidiendo ayuda, cayó inconsciente. Los guardias que custodiaban los aposentos del rey también habían sido envenenados. Cuando Kofi y Mensa llegaron corriendo después de escuchar ruidos extraños, encontraron a su padre inconsciente y a los guardias muertos. Antes de que pudieran reaccionar, las puertas del palacio se abrieron desde dentro, y soldados enemigos comenzaron a entrar por todas partes. Al Lord Asante apareció entonces, caminando entre los soldados con una sonrisa de triunfo en su rostro.
Había esperado este momento durante 10 largos años, y finalmente su venganza se estaba cumpliendo. Ordenó a los soldados que capturaran a los príncipes y los encadenaran junto a su padre. Lord Asante había subestimado a los hijos del rey. Kofi desenvainó su espada y comenzó a luchar contra los soldados que se acercaban. Sus movimientos eran rápidos y precisos, derribando a 3 enemigos antes de que pudieran tocarlo. Mensa, mientras tanto, recordó los túneles secretos que había descubierto. Agarró el brazo de su hermano y lo arrastró hacia una pared que ocultaba una entrada secreta. Los soldados los persiguieron, pero el pasadizo era estrecho y oscuro. Kofi luchaba mientras retrocedía, protegiendo la espalda de su hermano. Una flecha enemiga lo alcanzó en el hombro y el dolor casi lo hizo caer. Pero Mensa lo sostuvo y siguieron avanzando, dejando atrás el palacio que había sido su hogar toda su vida. Cuando finalmente salieron del túnel, se encontraron en el bosque que rodeaba el reino. La noche era oscura y el aire estaba lleno de los sonidos de la batalla. A lo lejos, podían ver las llamas que consumían partes del palacio. Su hogar estaba siendo destruido. Su padre había sido capturado, y ellos eran ahora fugitivos en su propia tierra. Mensa ayudó a su hermano a caminar mientras se adentraban en el bosque. La herida de Kofi sangraba mucho, y necesitaban encontrar un lugar seguro pronto. Detrás de ellos, podían escuchar los gritos de los soldados que los buscaban. Lord Asante había dado órdenes de encontrarlos y matarlos. No podía permitir que los herederos legítimos sobrevivieran. Los hermanos caminaron durante horas, alejándose cada vez más del único mundo que habían conocido. Kofi luchaba contra el dolor y la pérdida de sangre, pero se negaba a rendirse. Mensa lo guiaba a través de la oscuridad, usando las estrellas para orientarse como había aprendido en sus estudios. Juntos, avanzaban hacia un futuro incierto, pero lo hacían juntos. Aun cuando el sol comenzó a salir, encontraron una cueva oculta entre las rocas. Mensa ayudó a su hermano a entrar y comenzó a tratar su herida con las hierbas medicinales que había recogido durante la noche. Kofi estaba pálido y débil, pero sus ojos seguían brillando con determinación. No importaba cuánto dolor sintiera, no importaba cuánto hubieran perdido, mientras siguieran vivos. Había esperanza. Mensa se sentó junto a su hermano y miró hacia el horizonte donde el humo todavía se elevaba. Desde su reino conquistado, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme cuando habló. Prometió que volverían. Prometió que rescatarían a su padre. Prometió que destruirían a todos aquellos que habían traicionado a su familia. Y Kofi, a pesar de su debilidad, asintió con la cabeza. Los príncipes de Ashanti habían caído, pero no estaban derrotados. Su historia apenas comenzaba. Los días se convirtieron en semanas mientras los hermanos se escondían en la cueva entre las rocas. Kofi luchaba contra la fiebre que había llegado después de su herida. Su cuerpo temblaba durante la noche y sudaba durante el día. Mensa no dormía casi nada, dedicando cada momento a cuidar a su hermano Mayo-R. Cambiaba los vendajes, preparaba medicinas con las plantas del bosque y hablaba con Kofi para mantenerlo consciente cuando la fiebre amenazaba con llevárselo durante esas largas noches. Mensa pensaba en todo lo que habían perdido. El palacio donde habían crecido ahora estaba en manos de sus enemigos. Su padre, el gran rey Nanaquaim, era un prisionero en su propia tierra. La mujer que Kofi amaba, Akoshua, probablemente creía que su prometido estaba muerto. ¡Why, Lord Asante! El traidor que había causado toda esta destrucción. Ahora caminaba por los pasillos del palacio como si fuera el dueño, pero Mensa no permitía que estos pensamientos lo paralizaran. En cambio, los usaba como combustible para su determinación. Cada vez que sentía que las fuerzas lo abandonaban, recordaba la sonrisa malvada de Lord Asante y encontraba nuevas energías para continuar. Sabía que algún día, de alguna manera,
haría pagar al traidor por todo el dolor que había causado en una mañana. Después de casi 3 semanas en la cueva, Kofi abrió los ojos, y su mirada era clara por primera vez en muchos días. La fiebre había cedido finalmente, y aunque estaba muy débil, el peligro inmediato había pasado. Mensa lloró de alivio cuando vio a su hermano sonreír débilmente. Habían sobrevivido lo peor, pero sabían que los desafíos apenas comenzaban. Los hermanos hablaron durante horas sobre lo que debían hacer. No podían quedarse en la cueva para siempre. Necesitaban encontrar aliados, recursos y un plan para recuperar su reino. Kofi quería actuar inmediatamente, reunir a los soldados leales que pudieran quedar y atacar el palacio. Pero Mensa le hizo ver la realidad de su situación. Estaban solos, sin ejército, sin dinero y sin saber quién era amigo y quién era enemigo, y mientras debatían, escucharon ruidos fuera de la cueva. Alguien se acercaba. Los hermanos se prepararon para lo peor, Kofi tomando una roca como arma a pesar de su debilidad. Pero cuando la figura apareció en la entrada de la cueva, no era un soldado enemigo, era un anciano vestido con ropas simples, con el pelo blanco como la nieve y arrugas profundas en su rostro oscuro. El anciano los miró durante un largo momento antes de hablar. Su nombre era Osei, y había sido uno de los consejeros más cercanos de su abuelo, el rey anterior. Cuando Nanakwame ascendió al trono, Osei se retiró a vivir en el bosque, buscando la paz de la naturaleza. Después de décadas de servicio en la corte, había observado a los príncipes desde la distancia durante semanas, asegurándose de que no fueran seguidos por los enemigos. Antes de rebelarse, Osei les contó lo que había sucedido después de su escape. Lord Asante había proclamado la muerte de los príncipes, diciendo que habían muerto heroicamente defendiendo el palacio. Había organizado funerales falsos, con ataúdes vacíos, convenciendo al pueblo de que la línea real había terminado. El rey Nanakwame estaba vivo, pero encerrado en las mazmorras del palacio, mantenido como prisionero para garantizar la obediencia del pueblo. Los 3 reinos invasores se habían dividido el territorio de Ashanti entre ellos, pero las tensiones entre ellos ya estaban surgiendo. Cada rey quería más de lo que le correspondía, y Lord Asante alimentaba estas disputas para mantener su posición de poder. Era un juego peligroso que eventualmente podría explotar, pero por ahora, los invasores controlaban todo. El anciano también traía noticias sobre Akoshua. La joven noble había sido capturada junto con su familia cuando intentaban escapar del palacio. Lord Asante la mantenía como otra prisionera, quizás planeando usarla como moneda de cambio o como esposa forzada para algún noble que quisiera ganarse su favor. Kofi apretó los puños con rabia al escuchar esto, jurando que la rescataría aunque le costara la vida. Osei les ofreció su ayuda. Conocía estas tierras mejor que nadie, y tenía contactos con las tribus nómadas que vivían en los territorios entre los reinos. Estas tribus no debían lealtad a ningún rey, y podrían ser valiosos aliados. Pero advertía a los príncipes que el camino sería largo y difícil. No podrían recuperar su reino en días o semanas. Necesitarían años de preparación, años de construir fuerzas y alianzas. Los hermanos aceptaron la guía del anciano. No tenían otra opción. Cuando Kofi estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, abandonaron la cueva y comenzaron su viaje hacia las tierras de las tribus nómadas. Viajaban de noche y se escondían durante el día, evitando los caminos principales donde los soldados enemigos patrullaban buscando rebeldes y fugitivos. El viaje duró muchas semanas. Cruzaron ríos caudalosos y montañas escarpadas. Atravesaron bosques densos donde la luz del sol apenas penetraba. Pasaron hambre cuando la comida escaseaba y sed cuando los pozos estaban secos. Pero nunca se rindieron. Cada paso que daban los alejaba de su pasado y los acercaba a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.
durante el viaje. Osei les enseñó cosas que no habían aprendido en el palacio. Les mostró cómo sobrevivir en la naturaleza salvaje, cómo encontrar agua en lugares secos, cómo cazar animales pequeños para alimentarse. Les enseñó a leer las señales del bosque, a predecir el tiempo observando las nubes, a orientarse usando las estrellas y el sol. Eran lecciones que serían invaluables en los años por venir. Finalmente llegaron al territorio de las tribus nómadas. Era una tierra vasta de llanuras doradas y cielos infinitos. Las tribus vivían en campamentos móviles, siguiendo a los rebaños de animales que eran su sustento. Eran guerreros feroces que habían resistido todos los intentos de los reinos sedentarios de conquistarlos. Su libertad era su mayor tesoro, y la defendían con sus vidas. Anjosei los llevó ante el líder de la tribu más grande, un hombre llamado Kweku. Era un guerrero legendario, cuyas cicatrices contaban historias de 100 batallas. Observó a los príncipes con ojos penetrantes, evaluándolos como haría con cualquier extraño que entrara en su territorio. Les preguntó quiénes eran y qué querían. Amensa habló primero. No mintió ni exageró. Contó toda la verdad sobre quiénes eran, lo que había sucedido y por qué buscaban refugio entre las tribus. Explicó que no pedían caridad, sino la oportunidad de demostrar su valor. Estaban dispuestos a trabajar, a luchar, a hacer lo que fuera necesario para ganarse un lugar entre ellos. Anquaku escuchó en silencio, su rostro impasible. Cuando Mensa terminó, el líder tribal guardó silencio durante un largo momento. Los guerreros que lo rodeaban esperaban su decisión, sus manos cerca de sus armas, por si los extranjeros resultaban ser una amenaza. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, Kweku habló. Dijo que había escuchado historias sobre el reino de Ashanti y su caída. Dijo que Lord Ashanti era conocido incluso entre las tribus como un hombre sin honor, un traidor que vendería a su propia madre por poder. Dijo que los invasores que ahora ocupaban Ashanti eventualmente vendrían por las tierras de las tribus, porque la codicia nunca se satisface. Por estas razones, Kweku decidió dar a los príncipes una oportunidad. Podrían quedarse con la tribu, pero tendrían que ganarse su lugar. No habría tratamiento especial por su sangre real. Serían tratados como cualquier otro joven que buscara unirse a la tribu. Si demostraban su valor, serían aceptados. Si fallaban, serían expulsados. A los hermanos aceptaron estas condiciones sin dudarlo. Sabían que este era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que los transformaría de príncipes privilegiados en guerreros forjados por la adversidad. No sería fácil, pero nada que valiera la pena lo era. A los primeros meses fueron brutales. Los príncipes fueron asignados a las tareas más duras del campamento. Cargaban agua desde pozos distantes, cuidaban a los animales durante las noches frías, limpiaban las tiendas de los guerreros veteranos. Algunos en la tribu se burlaban de ellos, llamándolos príncipes de barro y preguntándose en voz alta cuánto tiempo durarían antes de huir llorando. Pero Kofi y Mensa soportaron todo sin quejarse. Cuando sus manos sangraban por el trabajo duro, las vendaban y continuaban. Cuando sus cuerpos dolían por el agotamiento, descansaban brevemente y volvían a levantarse. Cuando las burlas se volvían crueles, las ignoraban y seguían adelante. Lentamente, el respeto comenzó a reemplazar el desprecio. En los ojos de los miembros de la tribu, Kofi encontró su lugar en los campos de entrenamiento. Los guerreros de la tribu usaban armas diferentes a las que él había conocido en Ashanti, pero sus habilidades básicas se transferían bien. Aprendió a manejar la lanza larga, que era el arma favorita de los nómadas, y pronto estaba compitiendo con los mejores guerreros jóvenes de la tribu. Sus victorias en los combates de práctica le ganaron admiración y nuevos amigos a Mensa. Por otro lado, demostró su valor de manera diferente. Los líderes de la tribu descubrieron que el joven príncipe
tenía una mente extraordinaria para la estrategia. En los juegos de guerra que los ancianos usaban para entrenar a los futuros líderes, Mensa ganaba consistentemente, anticipando los movimientos de sus oponentes y encontrando soluciones que nadie más podía ver. Los ancianos comenzaron a consultarlo sobre asuntos de táctica y planificación. El año pasó lentamente mientras los hermanos se adaptaban a su nueva vida. Aprendieron las costumbres de la tribu, su idioma, sus canciones, sus historias. Participaron en las cacerías que alimentaban al pueblo y en las celebraciones que marcaban los cambios de estación. Dejaron de ser extranjeros y comenzaron a ser parte de la comunidad, pero nunca olvidaron su verdadero propósito. Cada noche, antes de dormir, Kofi pensaba en su padre encerrado en las mazmorras y en Akoshua, esperando un rescate que no llegaba. Cada mañana, Mensa recordaba el humo que se elevaba sobre su palacio conquistado y renovaba su promesa de venganza. El fuego de su determinación nunca se apagó, solo se hizo más controlado, más paciente. Durante el segundo año, los hermanos comenzaron a buscar aliados más allá de la tribu de Kwaku. Mensa usó su inteligencia para identificar a las personas descontentas con el nuevo orden en Ashanti. Comerciantes que habían sido arruinados por los impuestos de los invasores. Soldados del antiguo ejército que habían escapado y vivían como fugitivos. Nobles menores cuyas familias habían sido despojadas de sus tierras. Kofi viajaba en secreto para contactar a estas personas, usando las habilidades de supervivencia que había aprendido para moverse sin ser detectado. Cada aliado que ganaban era un pequeño paso hacia su objetivo. Cada información que recopilaban era una pieza del rompecabezas que eventualmente les permitiría recuperar su reino en Jose. El anciano que los había guiado hacia las tribus resultó ser invaluable en estos esfuerzos. Tenía una red de contactos que se extendía por toda la región. Personas que le debían favores o compartían su lealtad hacia la antigua familia real. A Travis T.L. los príncipes pudieron establecer líneas de comunicación seguras con sus simpatizantes dentro de Ashanti. Las noticias que llegaban del reino conquistado eran mixtas. Por un lado, Lord Asante había establecido un control firme sobre el territorio. Sus espías estaban en todas partes, y cualquiera que hablara en contra de los nuevos gobernantes era arrestado y ejecutado. El miedo mantenía al pueblo en silencio, incluso a aquellos que todavía guardaban lealtad a la familia real. En sus corazones, por otro lado, las tensiones entre los tres reinos invasores seguían creciendo. Disputas sobre fronteras, recursos y comercio habían llevado a varios enfrentamientos menores. Lord Asante trabajaba constantemente para mantener la alianza unida, pero sus esfuerzos se volvían cada vez más difíciles. Los príncipes sabían que eventualmente esta alianza se rompería, y ese sería el momento de actuar. En el tercer año, trajo cambios importantes. Kweku, el líder de la tribu, llamó a los hermanos a su tienda y les habló como iguales por primera vez. Les dijo que habían demostrado su valor más allá de cualquier duda. Les dijo que los guerreros de la tribu los respetaban y seguirían a cualquiera de ellos en batalla. Les preguntó cuáles eran sus planes y cómo la tribu podía ayudar a Mensa. Presentó la estrategia que había desarrollado durante los años de exilio. No atacarían directamente a los invasores, al menos no al principio. En cambio, usarían tácticas de guerrilla para debilitarlos lentamente. Atacarían sus suministros, cortarían sus líneas de comunicación y alimentarían las divisiones que ya existían entre ellos. Cuando los enemigos estuvieran suficientemente debilitados, entonces atacarían con toda su fuerza. Kweku asintió con aprobación. Era una estrategia que los nómadas entendían bien. Ellos habían sobrevivido durante generaciones usando tácticas similares contra enemigos más poderosos. Ofreció no solo el apoyo de su tribu, sino también su influencia con otras tribus de la región.
Si los príncipes podían demostrar que su causa tenía posibilidades de éxito, otros se unirían a ellos. A los hermanos comenzaron a implementar su plan. Pequeños grupos de guerreros atacaban caravanas de suministros que viajaban entre los territorios de los invasores. Los ataques eran rápidos y precisos, y los atacantes desaparecían en el paisaje antes de que pudieran ser perseguidos. Los invasores no sabían quién era responsable, sospechando de bandidos comunes o de sus propios aliados. Ankofi lideraba muchas de estas misiones personalmente. Su reputación como guerrero crecía con cada éxito. Los soldados enemigos comenzaron a contar historias sobre un fantasma que aparecía de la noche para sembrar el caos. No sabían que este fantasma era el príncipe que creían muerto, el heredero legítimo del trono que habían robado An-Mensa. Mientras tanto, trabajaba en el frente diplomático. Viajaba disfrazado a los mercados de las ciudades ocupadas, haciendo contactos y difundiendo mensajes de esperanza. Usaba agentes para plantar rumores sobre los príncipes supervivientes, rumores que encendían la esperanza en los corazones de los leales y el miedo en las mentes de los traidores al Lord. Asante comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Los ataques eran demasiado coordinados para ser obra de simples bandidos. Los rumores sobre los príncipes eran demasiado persistentes para ser inventos populares. Ordenó investigaciones y aumentó la vigilancia, pero sus esfuerzos no producían resultados. La paranoia comenzó a consumir al traidor. Veía conspiraciones en todas partes y sospechaba de todos a su alrededor. Ordenó la ejecución de varios de sus propios oficiales, basándose en acusaciones falsas. Estos actos de crueldad alienaron a muchos que antes lo habían apoyado por conveniencia. Lentamente, su base de poder se erosionaba. Los hermanos observaban estos desarrollos con satisfacción cautelosa. Su plan estaba funcionando, pero sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Su padre seguía prisionero, Akoshua seguía cautiva, y los ejércitos de los invasores, aunque debilitados, seguían siendo formidables. La paciencia era su mayor arma, y la usarían hasta que llegara el momento adecuado para atacar. En el cuarto año del exilio, trajo el primer gran éxito de los príncipes. Un espía dentro del palacio les informó que su padre, el rey Nana Kwame, iba a ser trasladado a una prisión en el reino de Dagbon. Lord Asante había decidido que era demasiado peligroso mantener al rey en Ashanti, donde su mera presencia inspiraba esperanza en el pueblo. El traslado se haría en secreto, con solo una pequeña escolta, para no llamar la atención. An-Mensa vio inmediatamente la oportunidad. Durante semanas había estudiado las rutas que conectaban los reinos, memorizando cada detalle del terreno. Sabía exactamente por dónde pasaría la caravana que transportaba a su padre y dónde sería más vulnerable. Presentó su plan a Kofi y a Kweku, y ambos estuvieron de acuerdo en que era el momento de actuar. A la noche antes de la misión, Kofi no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro de su tienda, pensando en todo lo que podía salir mal. Si fallaban, no solo perderían a su padre para siempre, sino que revelarían que seguían vivos. Todo el trabajo de los últimos años sería destruido. Pero si tenían éxito, daría un golpe devastador a sus enemigos y les devolvería algo que habían perdido. Hacía mucho tiempo, Mense encontró a su hermano en medio de la noche y se sentó junto a él. No, dijeron mucho. Las palabras no eran necesarias entre ellos. Después de todo lo que habían vivido juntos, solo se quedaron sentados en silencio. Dos hermanos que habían pasado de príncipes mimados a guerreros forjados por la adversidad. Cuando el sol comenzó a salir, estaban listos para lo que vendría a la emboscada. Se llevó a cabo en un paso estrecho entre dos colinas. Kofi lideraba a un grupo de 30 guerreros de las tribus, todos voluntarios que habían elegido arriesgar sus vidas por una causa que apenas era suya. Mensa había posicionado arqueros en las alturas
y había preparado trampas en el camino para detener cualquier intento de huida. La caravana apareció al mediodía, tal como el espía había predicho. Había 20 soldados escoltando un carruaje cerrado, donde el rey estaba encadenado. Los soldados estaban alerta, pero no esperaban un ataque. Después de todo, nadie sabía sobre este traslado excepto los más cercanos a Lord Asante. O eso creían ellos. El ataque comenzó con una lluvia de flechas que derribó a varios soldados, antes de que pudieran reaccionar. Luego, Kofi y sus guerreros aparecieron de entre las rocas, cayendo sobre los sobrevivientes con furia controlada. La batalla fue intensa, pero breve. Los soldados enemigos lucharon valientemente, pero estaban superados en número y en posición. En menos de una hora, todos habían caído. Kofi corrió hacia el carruaje y rompió la cerradura con su espada. Dentro encontró a su padre, más delgado y envejecido de lo que recordaba, pero vivo. El rey miró a su hijo con ojos que no podían creer lo que veían. Había aceptado su muerte como inevitable, había hecho las paces con la idea de que nunca volvería a ver a sus hijos. Y ahora, uno de ellos estaba frente a él. Fuerte y vivo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambos mientras se abrazaban. Kofi sintió que un peso enorme se levantaba de su corazón. Durante 4 años había cargado con la culpa de haber escapado mientras su padre era capturado. Ahora, finalmente, podía comenzar a redimirse. Mensa llegó corriendo y se unió al abrazo. Y por un momento, los 3 hombres se permitieron sentir la alegría pura del reencuentro. Ampero, no podían quedarse mucho tiempo. Pronto alguien descubriría que la caravana había desaparecido y los soldados vendrían buscando. Los guerreros cargaron los cuerpos de los enemigos caídos y borraron las huellas de la batalla lo mejor que pudieron. Luego comenzaron el viaje de regreso hacia el territorio de las tribus, llevando con ellos al rey liberado. El viaje fue difícil para el rey. Los años de prisión habían debilitado su cuerpo y no podía mantener el ritmo de los guerreros jóvenes. Kofi insistió en cargarlo sobre sus espaldas durante las partes más difíciles del camino. Mensa organizaba descansos frecuentes y buscaba rutas más fáciles, aunque fueran más largas. Juntos, los hermanos cuidaron de su padre, como él los había cuidado cuando eran niños. Cuando llegaron al campamento de la tribu, el rey fue recibido con honores. Kweiku organizó un banquete en su honor, reconociendo que este hombre había sido un gran gobernante, cuyo reino había sido robado por traidores. Los ancianos de la tribu escucharon las historias del rey sobre los días de gloria de Ashanti, y los jóvenes guerreros se inspiraron con relatos de batallas pasadas durante las semanas siguientes. El rey se recuperó lentamente. La comida abundante y el aire fresco de las llanuras le devolvieron algo de su fuerza, pero más importante que la recuperación física fue la recuperación de su espíritu. Ver a sus hijos convertidos en hombres capaces y respetados llenó su corazón de orgullo. Escuchar sobre sus planes para recuperar el reino le dio una razón para seguir. Viviendo el rey insistió en participar en la planificación de la resistencia. Su experiencia como gobernante era invaluable, y conocía secretos sobre Ashanti que ni siquiera Mensa había descubierto en sus estudios. Reveló la existencia de tesoros ocultos que la familia real había escondido en caso de emergencia. Describió acuerdos secretos con otros reinos que podrían ser activados en tiempos de crisis. Compartió conocimientos que habían sido transmitidos de padre a hijo durante generaciones. Mensa absorbió toda esta información con avidez. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas que estaba armando. Comenzó a modificar sus planes basándose en el nuevo conocimiento, encontrando oportunidades que antes no había visto. Su estrategia se volvía más sofisticada con cada día que pasaba. Mientras tanto, las noticias del rescate del rey habían llegado a Lord Asante. El traidor estaba furioso. Había subestimado a los príncipes, creyendo que morirían en el exilio o serían olvidados por su pueblo.
Ahora entendía que había cometido un error grave al no asegurarse de su muerte cuando tuvo la oportunidad. Ordenó que se intensificara la búsqueda, ofreciendo recompensas enormes por información sobre el paradero de la familia real. La paranoia de Lord Asante alcanzó nuevos niveles. Despidió a la mayoría de sus sirvientes, reemplazándolos con personas que había comprado directamente. Duplicó los guardias alrededor del palacio. Ordenó ejecuciones públicas de cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con los príncipes. El reino de Ashanti se convirtió en un lugar de terror, donde nadie confiaba en nadie. Pero el terror tiene límites como herramienta de control. Mientras más cruel se volvía Lord Asante, más personas comenzaban a desear el regreso de los antiguos gobernantes. Los rumores sobre los príncipes se multiplicaban, cada vez más elaborados y esperanzadores. Se decía que Kofi había derrotado a 100 soldados en una sola batalla. Se contaba que Mensa podía predecir el futuro y conocía cada movimiento de sus enemigos antes de que lo hicieran. Eran exageraciones, por supuesto, pero servían para mantener viva la esperanza. A los príncipes aprovecharon esta situación para expandir su red de aliados. Comerciantes que antes habían sido neutrales, ahora ofrecían información y recursos. Soldados descontentos desertaban de los ejércitos invasores y buscaban unirse a la resistencia. Incluso algunos nobles que habían colaborado con Lord Asante comenzaron a hacer contactos secretos, preparándose para cambiar de bando cuando llegara el momento. El rey, aunque físicamente recuperado, sufría de una preocupación constante. Akoshua, la prometida de Kofi, seguía cautiva en el palacio. Lord Asante la mantenía como seguro, amenazando con matarla si los príncipes intentaban atacar directamente. Era una táctica cobarde, pero efectiva. Kofi ardía de deseo de rescatarla, pero Mensa le hacía ver que un ataque prematuro pondría en riesgo no solo a Akoshua, sino a toda su causa. Mensa desarrolló un plan para rescatar a Akoshua, pero era extremadamente peligroso. Requería infiltrar agentes dentro del palacio, coordinar múltiples acciones simultáneas y tener una cantidad de suerte que nadie podía garantizar. El rey escuchó el plan y guardó silencio durante un largo momento antes de hablar. Dijo que admiraba la inteligencia de su hijo menor, pero que entendía el dolor de su hijo mayor. Dejó la decisión en manos de Kofi. Kofi luchaba con la decisión más difícil de su vida. Por un lado, amaba a Akoshua con todo su corazón y la idea de dejarla sufrir un día más le resultaba insoportable. Po Outro sabía que un fracaso significaría la muerte de muchos de sus aliados y posiblemente el fin de toda esperanza de recuperar su reino. Pasó noches sin dormir, caminando bajo las estrellas y buscando una respuesta que no llegaba. Finalmente, Kofi tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió confiar en Mensa y esperar. Dijo que si rescataba a Akoshua ahora y fracasaba, la perdería para siempre junto con todo lo demás. Pero si esperaba y triunfaba en recuperar el reino, podría ofrecerle no solo su libertad, sino un futuro digno de ella. Era la decisión más difícil que había tomado, pero sabía que era la correcta. Mensa abrazó a su hermano, profundamente conmovido por su sacrificio. Prometió que haría todo lo posible para acelerar sus planes sin comprometer su seguridad. Trabajó día y noche, refinando estrategias, fortaleciendo alianzas y buscando cualquier ventaja que pudiera explotar. El amor de su hermano por Akoshua se convirtió en combustible adicional para su determinación. El 5º año del exilio trajo el evento que Mensa había estado esperando. Las tensiones entre los 3 reinos invasores finalmente explotaron en un conflicto abierto. Una disputa por una mina de oro en la frontera entre Dagbon y Denki-Ira escaló hasta convertirse en una pequeña guerra. Akwamu intentó mediar,
pero terminó alienando a ambos bandos. La alianza que había conquistado Ashanti se estaba desmoronando. Lord Asante trabajó frenéticamente para mantener la paz, pero sus esfuerzos fracasaron. Los reyes de los tres reinos ya no confiaban en él, ni entre ellos. Cada uno sospechaba que los otros conspiraban en su contra. Las tropas que habían estado ocupando Ashanti fueron retiradas para defender las fronteras de sus propios reinos. Por primera vez en 5 años, el control de los invasores sobre Ashanti se debilitó significativamente y Mensah convocó un consejo de guerra. Ante el rey, Kofi, Kwaku y los líderes aliados, presentó su plan final. Era ambicioso, complejo y arriesgado. Requería coordinar ataques en múltiples frentes, movilizar aliados en el interior de Ashanti y explotar cada debilidad que los invasores habían desarrollado durante sus años de ocupación. Si funcionaba, recuperarían su reino. Si fallaba, perderían todo. El rey escuchó a su hijo menor con una mezcla de orgullo y preocupación. Era un plan brillante, quizás el más audaz que había escuchado en toda su vida, pero también entendía los riesgos. Le preguntó a Mensah si estaba seguro de que podían tener éxito. Mensah respondió honestamente que no había garantías, pero que creía que esta era su mejor oportunidad. El rey asintió lentamente y dio su bendición. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Mensajeros fueron enviados a todos los aliados con instrucciones detalladas. Armas fueron distribuidas a las células de resistencia dentro de Ashanti. Espías fueron posicionados en lugares clave para proporcionar información en tiempo real. Todo se movía hacia un momento decisivo que determinaría el destino de un reino. Kofi entrenaba más intensamente que nunca, preparando su cuerpo y su mente para la batalla que se avecinaba. Los guerreros de las tribus lo seguían con devoción, inspirados por su ejemplo y su coraje. Sabían que pronto lucharían no por su propia tierra, sino por la de un amigo que se había ganado su respeto. Era un honor que aceptaban con solemnidad an Mensah. Por otro lado, apenas dormía mientras supervisaba cada detalle de la operación. Su mente trabajaba constantemente, anticipando problemas y desarrollando contingencias. Enviaba mensajes codificados, ajustaba tiempos y posiciones, y se aseguraba de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. Era el director de una orquesta que estaba a punto de tocar su obra maestra. El día señalado se acercaba, la tensión en el campamento era palpable. Todos sabían que pronto partirían hacia una misión de la que muchos podrían no regresar. Los guerreros pasaban tiempo con sus familias, despidiéndose sin decir adiós. Los ancianos ofrecían bendiciones, y los sacerdotes realizaban rituales para pedir la protección de los espíritus ancestrales a la noche antes de la partida. El rey reunió a sus 2 hijos en su tienda. Los miró durante un largo momento, recordando a los niños que habían sido y maravillándose de los hombres en que se habían convertido. Les dijo que estaba orgulloso de ellos, más orgulloso de lo que las palabras podían expresar. Les dijo que sin importar lo que sucediera, habían demostrado que eran dignos herederos de su linaje. Kofi y Mensah abrazaron a su padre, sabiendo que podría ser la última vez. Había tantas cosas que querían decirle, tantas emociones que no podían expresar, pero en ese abrazo, todas las palabras no dichas fueron comunicadas de alguna manera. Eran una familia que había sido separada por la traición y unida por la adversidad. Juntos, enfrentarían lo que el destino les depararan al amanecer. El ejército partió. Cientos de guerreros de las tribus marchaban junto a antiguos soldados de Ashanti, que habían esperado este momento durante años. A la cabeza cabalgaban los príncipes, ya no fugitivos, sino líderes de una fuerza que haría temblar a sus enemigos. Detrás de ellos, el rey observaba con ojos llenos de esperanza y temor. El contraataque final había comenzado. El ejército avanzaba bajo el manto de la noche, moviéndose como sombras a través del territorio que una vez había sido su hogar.
Mensa había planificado la ruta con precisión matemática, evitando los caminos principales donde los soldados enemigos podrían detectarlos. Kofi cabalgaba al frente, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Cada paso que daban los acercaba al momento de la verdad. La primera fase del plan comenzó antes de que el ejército principal llegara a las fronteras de Ashanti. Mensa había posicionado pequeños grupos de agentes en puntos estratégicos por todo el territorio ocupado. Estos agentes comenzaron a actuar simultáneamente, creando caos y confusión en las líneas enemigas. Incendios estallaron en los almacenes de suministro. Puentes fueron saboteados. Mensajes falsos fueron enviados a los comandantes enemigos, haciéndoles creer que los ataques venían de direcciones diferentes. Al Lord Asante recibió las primeras noticias de los ataques, mientras cenaba en el palacio. Al principio no se alarmó demasiado, pensando que eran incidentes aislados causados por bandidos oportunistas. Pero a medida que más y más reportes llegaban, comenzó a darse cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Ordenó que se movilizaran todas las tropas disponibles, pero descubrió que muchos de sus soldados ya habían sido retirados para ayudar en la guerra entre los otros reinos. El traidor maldijo su mala fortuna. Durante años había dependido de la alianza con Dagbon, Denkyira y Akwamu para mantener su control sobre Ashanti. Ahora esa alianza estaba destruida, y él se encontraba solo frente a un enemigo que aparentemente había surgido de la nada. Envió mensajeros urgentes a los tres reinos pidiendo ayuda, pero sabía que pasarían días antes de que cualquier refuerzo pudiera llegar. Mientras Lord Asante luchaba por entender lo que estaba sucediendo, el ejército de los príncipes cruzó las fronteras de Ashanti. El amanecer los encontró a solo unas horas de la primera ciudad importante en su camino. Era una ciudad llamada Kumawu, que había sido un centro comercial próspero antes de la invasión. Ahora estaba ocupada por una guarnición de soldados que respondían a Lord Asante. Mensa había estudiado las defensas de Kumawu durante meses a través de sus espías. Sabía que los muros eran fuertes, pero que los soldados dentro estaban desmoralizados y mal equipados. Sabía que muchos de los habitantes de la ciudad todavía eran leales a la familia real y esperaban una oportunidad para rebelarse. Y sabía que el comandante de la guarnición era un hombre brutal, que era odiado tanto por sus propios soldados como por los ciudadanos. El ataque a Kumawu fue rápido y decisivo. Mientras Kofi lideraba un asalto frontal contra las puertas principales, agentes dentro de la ciudad abrieron una puerta secundaria que permitió a otro grupo de guerreros entrar por sorpresa. Los soldados de la guarnición, atacados desde dos direcciones y sin la voluntad de morir por un régimen que despreciaban, pronto comenzaron a rendirse. El comandante intentó huir, pero fue capturado por sus propios hombres, que lo entregaron a los príncipes a cambio de clemencia. La caída de Kumawu envió ondas de shock a través del territorio ocupado. Las noticias se esparcieron como fuego en un campo seco. Los príncipes estaban vivos. Los príncipes habían regresado. Los príncipes estaban ganando. En cada ciudad y aldea, la gente comenzaba a murmurar, con esperanza. En cada cuartel y fortaleza, los soldados enemigos comenzaban a preguntarse si valía la pena luchar. A Mensa no permitió que el ejército se detuviera a celebrar. Cada hora era preciosa, y necesitaban mantener el impulso de su ataque. Las tropas descansaban brevemente en Kumawu. Él organizaba el siguiente movimiento. Envió mensajeros a las células de resistencia en otras ciudades, dándoles la señal de actuar. Despachó exploradores para verificar las posiciones enemigas, y comenzó a planificar el asalto a la próxima ciudad, a la segunda ciudad. En su camino era Mampong, más grande y mejor defendida que Kumawu. Aquí, Mensa esperaba una resistencia más seria. El comandante de Mampong era conocido por su lealtad a Lord Asante y por su competencia militar. No se rendiría fácilmente,
ni permitiría que sus hombres lo traicionaran. Sería necesario un enfoque diferente. Kofi propuso un duelo. Según las antiguas tradiciones de la región, un comandante podía desafiar al líder enemigo a un combate singular. El ganador se llevaba la victoria sin necesidad de una batalla que costaría muchas vidas de ambos lados. Era una propuesta arriesgada, pero que tenía ventajas significativas. Si Kofi ganaba, tomarían la ciudad sin perder soldados. Si perdía, al menos Mensa podría continuar la campaña. El comandante de Mampong aceptó el desafío, confiado en sus habilidades. Era un guerrero veterano que había participado en docenas de batallas. El príncipe, en su opinión, era solo un joven privilegiado que había jugado a ser soldado durante unos años. Estaba equivocado, y pagaría caro por su arrogancia en el duelo. Se llevó a cabo frente a las puertas de Mampong, con ambos ejércitos observando. Kofi y el comandante se enfrentaron con espadas, moviéndose en círculos mientras buscaban una apertura.